Hola, buen día o buenas tardes a la hora que lo esté viendo. Eh, Soy John Alberto Reynoso, estudiante de Ingeniería Industrial, que está dando la materia de Lengua Española 2 con el profesor Miguel Gil. Y hoy les estaré explicando sobre mi obra, que es Crónica de una muerte anunciada, de Gabriel García Márquez, mi cuento, que es Un sueño, de Jorge Luis Burgués, y mi poema, que es Si tú me buscas, de Pablo Neruda. Crónica de una muerte anunciada. Crónica de una muerte anunciada es una novela del escritor colombiano Gabriel García Márquez, que fue publicada por primera vez en 1981. Esta novela fue incluida en la lista de las 100 mejores, de las 100 mejores novelas en español del siglo XX del periódico El Mundo. Este es el autor de la obra que escogí. Es conocido como Gabriel García Márquez. Su nombre completo es Gabriel José García Márquez, nacido el 6 de marzo de 1927 en Ciudad de México y falleció el 17 de abril del 2014. Fue un escritor y periodista colombiano, reconocido principalmente por sus novelas y cuentos. También escribió narrativas de no ficción, discursos, críticas cinematográficas, etc. Fue conocido como Gabo, pero familiarmente y entre sus amigos era conocido como Gabito. En 1982 ganó el Premio Nobel de la Literatura por sus novelas e historias cortas. Esta obra es de género narrativo y su subgénero es novela policíaca y realismo mágico. Oscila entre el uso de la lengua oral en un registro coloquial o familiar y el uso de la lengua escrita en un registro culto literario, con fuerte retoricismo y con matrices como ironía, humor, sensualismo, fantasía, etc. La obra, esta obra, llamada Crónica de una muerte anunciada, como se puede decir que hace referencia a su nombre, ya que comienza con la boda de Bayardo San Román y Ángela Vicario. Cuando se casan, Bayardo San Román y Ángela Vicario se van de luna de miel. En la luna de miel, Bayardo San Román, un extranjero, se da cuenta que Ángela Vicario, su esposa, su ahora esposa, no era virgen. Entonces, él inmediatamente al enterarse de esto, la entregó de nuevo a su padre y a su madre, donde fue muy maltratada por su madre e interrogada por sus hermanos para saber quién fue el que le quitó la virginidad. Entonces, luego de propinarle muchos golpes, ella habló y dijo que era un vecino del pueblo llamado Santiago Nascar. Ese día Santiago Nascar se levantó sin ninguna preocupación, se levantó a las 5:30 de la mañana, atendía un negocio de su padre y se pasó todo el día tranquilo, sin saber que ese era el día de su muerte, hasta unos minutos antes. Entonces, luego de que Ángela Vicario le dijera que fue Santiago Nascar que le quitó la virginidad, cuando le dijo eso, sus hermanos, Pedro y Pablo Vicario, salieron a anunciar en todo el pueblo que iban a matar a Santiago Nascar y lo estaban buscando por doquier. Los dos hermanos esperaban en una lechería donde vieron cuando pasó Santiago Nascar, pero la señora de la lechería le dijo que no, que se detuvieran, que esperaran a que se vaya el obispo, que se acabe el evento del obispo. Entonces, durante eso llegó un militar y le quitó los cuchillos los hermanos vicarios, disculpe. En medio de esto, entonces fueron a buscar otros cuchillos para seguir buscando a Santiago Nascar. Santiago Nascar andaba con un amigo. El amigo tampoco sabía que lo iban a matar, pero sí se notaba en las personas que estaban a su alrededor, que lo miraban como con preocupación, como si el que estuviera andando ahí fuera un fantasma. Entonces, al separarse, Santiago y su amigo, le dijeron al amigo de Santiago que iban a matarlo,
que iban a matar a Santiago Nascar. En eso, su amigo corrió por todo el pueblo buscando a Santiago Nascar, fue a su casa y no lo encontró, pero resulta que Santiago Nascar estaba en casa de su novia. Cuando Santiago Nascar llegó a casa de su novia, fue rechazado por ella, porque ella se hubiera enterado de todo lo que hubiese pasado, pero ella no le dijo nada específicamente, o sea, se fue con la duda, no supo que era que lo iban a matar. Entonces Santiago Nascar fue a su casa preocupadamente todavía, no sabía lo que le esperaba, por así decirlo. Entonces, cuando iba llegando a su casa, varias personas le dijeron que lo iban a matar. Santiago te van a matar, Santiago te van a matar. Entonces, en ese momento, se encontraron él y los hermanos Vicario y en ese momento Santiago Nascar empezó a correr y los hermanos Vicarios corrieron tras de él hasta que llegando a la puerta de su casa él tocó varias veces, pero antes de eso su madre le hubiese mandado a cerrar la casa porque pensaba que él ya estaba dentro. Entonces ahí fue donde los hermanos Pablo y Pedro Vicario lo mataron a cuchillazos a Santiago Nascar. Luego de esto le hicieron un entierro a Santiago Nascar. Los hermanos Pedro y Pablo Vicario se confesaron, pero decían que eran inocentes ya que se trataba de algo de honor, de familia. Luego de 3 años salieron de la cárcel. Uno de ellos se dedicó al negocio familiar y el otro se volvió militar. Desde un tiempo, Ángela Vicario le enviaba cartas todas las semanas a Bayardo San Román, primero como una persona, como una señorita enamorada, luego sobre que estaba sufriendo una enfermedad muy mala y pasó un tiempo, pasaron muchos años para que Bayardo San Román volviera. Cuando Bayardo San Román volvió, ya era una persona envejeciente y volvió con una maleta llena de las cartas que ella le enviaba, pero ninguna estaba abierta. Y ahí acabó la historia de Bayardo San Román y Ángela Vicario. Ahora seguimos con el cuento Un sueño de Jorge Luis Borges. Jorge Francisco Isodoro Luis Borges, nacido en Buenos Aires el 24 de agosto de 1899 y falleció el 14 de junio de 1986, más conocido como Jorge Luis Borges, que eso no lo tengo en la portada de la diapositiva. Fue un destacado escritor de cuentos, poemas y ensayos argentinos. Es considerado una figura clave tanto como para la lectura de habla hispana como para la lectura universal. También fue un bibliotecario, profesor, conferencista y traductor. Sus dos libros más conocidos son Ficciones y Aleph, publicadas en los años 40. Estas son recopilaciones de cuentos conectados por temas comunes de forma fantástica, como los sueños, los laberintos, las bibliotecas, los espejos, mm, autores ficticios y las mitologías europeas, con argumentos que explotan ideas filosóficas relacionadas, por ejemplo, como la memoria, la posmodernidad y la metaficción. Bueno, el cuento es una historia que decía que en un de cierto lugar de Irán había una torre muy alta de piedra que no tenía ni puertas ni ventanas, el piso era de tierra y había una celda circular donde había una mesa de madera y un banco. En este banco estaba sentado, apoyándose en la mesa, un hombre, decía, el cuento decía que había un hombre que se parece a mí, escribiendo en caracteres que no comprendo un largo poema sobre un hombre que en otra celda circular escribe otro poema sobre otro hombre que en otra celda circular, eh, el proceso no tiene fin. O sea, decía en el cuento que el proceso no tenía fin y que nadie podrá leer lo que los prisioneros estaban escribiendo en ese momento. Para mí, el cuento no quiere dejar dicho que la única persona que conoce lo que en verdad estamos pensando somos nosotros mismos. Como él explicó que
eh, él vio al prisionero escribiendo en caracteres que no entiende. O sea, solo cada persona, cada conoce sus verdaderos pensamientos. Lo que las demás personas ven son un reflejo de los pensamientos de eso mismo. Eso me lo quiso también dejar dicho con que nadie iba a saber lo que cada preso iba escribiendo. Si tú me olvidas, este es mi poema, un poema escrito por Pablo Neruda. Pablo Neruda, nacido el 12 de julio de 1904 en Santiago, Chile, y falleció el 23 de septiembre de 1973, fue un político y poeta chileno. Es considerado entre los más destacados e influyentes artistas de su época. También fue senador de la República Chilena, miembro del Comité Central del Partido Comunista, precandidato a la presidencia de su país y embajador de Francia. Entre sus múltiples reconocimientos destacan el Premio Nobel de Literatura en 1971 y un doctorado en la Universidad de Oxford. Si tú me olvidas es un poema de amor que expresa la esencia de la ilusión en el enamoramiento. En esta, el autor todo lo que le pasa lo lleva a pensar en su amada, pero él dice que si ella lo deja a una orilla de su corazón, él borrará todos sus recuerdos. Entonces, el poema dice, quiero que sepas una cosa, tú sabes cómo es esto. Si miro la luna de cristal, las ramas rojas del lento otoño en mi ventana, si toco junto al fuego la imparable ceniza o el arrugado cuerpo de la leña, todo me lleva a ti, como si todo lo que existe, aromas, luz, metales, fueran pequeños barcos que navegan hacia las islas tuyas que me aguardan. Ahora bien, si poco a poco dejas de quererme, dejaré de quererte poco a poco. Si de pronto me olvidas, no me busques, que ya te habré olvidado. Si consideras largo y loco el viento de banderas que pasa por mi vida y te decides a dejarme a la orilla del corazón en que tengo raíces, perdón, piensa que en ese día, a esa hora, levantaré los brazos y saldrán mis raíces a buscar otra tierra. Pero si cada día, cada hora, sientes que a mí estás destinada con dulzura implacable, si cada día sube una flor a tus labios a buscarme, ay amor mío, ay mía, en mí todo ese fuego se repite, en mí nada se apaga ni se olvida, mi amor se nutre de tu amor, amada, y mientras vivas, estará en tus brazos sin salir de los míos. Bueno, ¿de qué trata el poema? El poema trata al principio sobre, vamos a decir, un esposo y una esposa. El esposo le dedica un poema a la esposa donde le dice que todo le recuerda a ella, que la luna de cristal, las ramas rojas de otoño, todo lo que ve le recuerda a ella, haciéndole saber que él está muy pero muy enamorado de ella. Pero también le dijo en una parte del poema, eh, ahora bien, si poco a poco dejas de quererme, yo dejaré de quererte también poco a poco. Luego de esto siguió redactándoles poemas de amor y digo yo advertencias, o sea, le decía que todo le recordaba a ella, pero también le decía que en el momento que ella lo olvide, él también lo olvidará a ella y que cuando vuelva ya él no la recordará. Y así sucesivamente. Al final nos habla sobre que si ella lo deja en la orilla de su corazón, él se olvidará de ella y que él ha echado raíces en sus islas, por así decirlo, o sea, en ella, pero que el día que ella lo traicione o le haga algo, lo deje de querer, él levantará sus brazos y sacará sus raíces de ahí y buscará otra tierra donde estar. Bueno, ya con esto llegamos al fin de mi exposición sobre mi
obra, mi cuento y mi poema. Espero que le haya sido de utilidad y que le haya llamado la atención para ir a leerlo. Gracias por prestar atención y por dedicarme este pequeño tiempo. Espero que pase buen resto del día.